Hola chicos, hola chicas, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Bueno, hoy nos encontramos acá para hablar de cerebro. Este órgano, como ya les había adelantado Gaby, resulta ser el director de la orquesta, ¿sí? Va a ser el principal órgano del sistema nervioso central, pero también gran parte de su estructura va a estar abocada al control de las funciones conscientes. Va a recibir información o estímulos provenientes de todo el organismo, procesa esa información y elabora una respuesta, que generalmente es motora. También lo puede hacer a través de hormonas, utilizando ahí en ese caso el sistema endocrino que ya lo vamos a ver después. Además de estas funciones, el cerebro tiene funciones superiores que se denomina, que son la razón, el pensamiento, la aptitud en la toma de decisiones, la memoria, y todas estas funciones que le nombré recién se pueden dar en un desarrollo de aprendizaje que permite que esas aptitudes cada vez vayan siendo mejores, ¿sí? Estas últimas funciones superiores son las que nos diferencian del resto de las especies de animales, y el cerebro en sí es un órgano que nos diferencia no solamente del resto de las especies de animales, sino también de nuestros primeros ancestros, porque ha habido una evolución muy grande y es uno de los órganos que más cambios tuvo en su desarrollo en este periodo evolutivo, ¿sí? Hay funciones, principalmente estas, las superiores que les mencioné recién, que todavía no están estudiadas del todo o que hay muchos enigmas con respecto a esto, y eso es lo que hace interesante también a este órgano. Igualmente, como nosotros estamos en anatomía, vamos a empezar a hablar estrictamente de lo anatómico, ¿sí? Pero igualmente siempre es importante que hablemos de las funciones para comprender algunas estructuras anatómicas. Comenzamos. Bueno, el cerebro va a estar ubicado íntegramente en la cavidad craneal, ¿sí? Entre los huesos que forman la calota y la base del cráneo. Se va a apoyar sobre la fosa anterior y media de la fase del cráneo, y la parte posterior se va a ubicar sobre la tienda del cerebelo. No se apoya sobre la fosa posterior, porque la fosa posterior de la base del cráneo está ocupada por el cerebelo y el tronco, el encéfalo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de base, va a ocupar la fosa anterior y media, y hacia atrás, en realidad, se apoya sobre la tienda del cerebelo, ¿sí? Si realizamos un corte a este nivel, vemos acá, esto es una tomografía computada, nos vamos a acostumbrar mucho, ¿sí?, a ver tomografías y resonancias en esta unidad porque podemos visualizar de manera perfecta la mayoría de las estructuras del sistema nervioso central. En este caso tenemos un corte coronal de tomografía a este nivel, donde vemos cómo se apoya el cerebro sobre la base del cráneo, acá estamos a la altura del efenoides, y también en relación con los huesos que conforman la calota craneal. Acá tenemos, esta es una cara externa del cerebro, esto es una cara superior, para ver las medidas, ¿sí? Esto es anterior y esto es posterior. De altura va a medir aproximadamente 13 centímetros, de largo va a medir aproximadamente 17 centímetros y de ancho aproximadamente unos 14 centímetros. Va a pesar aproximadamente 1100 gramos, siempre hablando de una persona adulta, ¿sí? Para empezar a hablar de, o entender, o en realidad para poder estudiar de una manera ordenada el cerebro, vamos a hacer bien separado todo lo que es configuración externa y configuración interna, ¿sí? La configuración externa está formada a su vez por tres partes, o la dividimos en realidad para el estudio en tres partes. Por un lado vamos a tener los hemisferios cerebrales, por otro lado vamos a tener la hendidura cerebral de Bichat, y por el otro lado vamos a tener el rombo optopeduncular, y vamos a empezar a desarrollar cada una de estas tres características, ¿sí? Comenzando por la primera, que ahí tenemos los hemisferios cerebrales. Los hemisferios cerebrales, como ustedes ya conocen, seguramente, son dos, uno izquierdo y otro derecho. Cada uno de estos hemisferios cerebrales va a tener una forma triangular, ¿sí? Va a tener una cara convexa o externa, que es la que estoy marcando acá, una cara interna, que es plana, que es la que estoy marcando acá, y una cara inferior, que también es plana en algunos sectores y convexa en otros, ¿sí? Entonces ya tenemos las tres caras de cada uno de los hemisferios: externa, interna e inferior, ¿sí? Nosotros acá la vemos en este caso una resonancia magnética, donde vemos bien la cara externa, ahí, cara inferior, en ese punto, y acá tenemos la cara interna de este hemisferio que va a ser el hemisferio izquierdo. Vamos al hemisferio derecho, cara externa, que es convexa, cara interna plana, ¿sí? Que esa cara interna va a estar en contacto con una cisura, que es la cisura interhemisférica, que es en realidad que me está separando a los hemisferios, ¿sí?
Y después vamos a tener acá una cara inferior, ¿sí? Entonces tenemos dos hemisferios, uno derecho y uno izquierdo, que están separados en gran parte por una cisura que se denomina cisura interhemisférica, pero también hay una serie de estructuras que me los van a unir, me los van a conectar a esos hemisferios, que son las comisuras interhemisféricas. Eso ya lo vamos a desarrollar en clase. Pero hasta el momento tenemos que saber, el cerebro está formado un hemisferio derecho, un izquierdo, separados en una parte por la cisura interhemisférica y unidos en otras partes por las comisuras interhemisféricas, ¿sí? Cuando nosotros tomamos el cerebro en conjunto, como vimos recién en las medidas y en el peso, ahí vemos que tiene la forma de un ovoide, ¿sí? También, además de estas caras, va a tener un extremo anterior y un extremo posterior. Además de las caras y esos extremos anteriores y posteriores, vamos a tener tres bordes. Yo se los voy a marcar acá y ya vamos a verlos en otra vista para que los puedan entender. Vamos a tener un borde superior, que es este que le estoy marcando acá, y dos inferiores. De esos inferiores vamos a tener un interno y uno externo. Acuérdense que esto es una vista de frente, estos bordes los tenemos que extender hacia la longitud, ¿sí? Viéndolo de costado, como ya les voy a mostrar. Para que vayamos entendiendo, este borde superior está formado por la unión de la cara interna con la cara externa, ¿sí? Entonces me forma ese vértice, ese borde. Nos vamos a los bordes inferiores. De los bordes inferiores tenemos un borde interno que va a estar formado por la cara interna del cerebro y la cara inferior, ¿sí? Ese puntito ahí, ese vértice del triángulo, va a formar el borde. Y ese vértice, el borde externo, va a estar formado por la unión de la cara externa con la cara inferior, ¿sí? Ahora nos vamos a una imagen de costado para que podamos entender esto de los bordes. Esto es anterior, esto es posterior, superior e inferior. Borde superior, lo tenemos todo como corre por acá, fíjense, era la unión de la cara interna con la cara externa, y el borde inferior, externo, perdón, que es el que estamos viendo acá, que es todo esto que tenemos a este nivel, ¿sí? Que ese borde externo estaba formado por la cara inferior y la cara externa. En esa vista lateral no vamos a poder visualizar este borde interno, pero creo que se entiende cómo discurren a lo largo cada uno de estos bordes. Borde superior, borde inferior interno y borde inferior externo, ¿sí? Perfecto. Bueno, ahora vamos a empezar a desarrollar cada uno de estos hemisferios cerebrales, ¿sí? En primera instancia, estos hemisferios cerebrales van a tener dos tipos de depresiones. Unas depresiones van a ser más profundas y otras depresiones van a ser menos profundas. Las depresiones más profundas las vamos a denominar como cisuras, ¿sí? Las vamos a ver bien marcadas. Las depresiones menos profundas, que están menos marcadas, lo vamos a denominar como surcos. Las cisuras me van a separar o me van a delimitar la división primaria de los hemisferios cerebrales, que son los lóbulos. Mientras que los surcos me van a delimitar las circunvoluciones. Las circunvoluciones son las que están dentro de los lóbulos. La analogía que damos siempre para que se pueda entender esto es que las cisuras me van a separar, van a actuar en realidad como límites internacionales y los lóbulos van a ser los países, ¿sí? Mientras que los surcos van a ser esos límites provinciales y las circunvoluciones van a ser esas provincias dentro de cada país, dentro de cada lóbulo, ¿sí? Un poquito de geografía para comprender acá. Ahora ya lo vamos a ver con imágenes para que lo puedan llegar a entender mejor, pero es importante también cómo vamos a organizar el estudio en cerebro, ¿sí? Vamos a comenzar con la cara externa. En la cara externa, yo les dejé acá la imagen real para que ya no se vayan perdiendo, pero vamos a realizar un esquema para poder organizar y ubicar cada uno de estos surcos o cisuras y cada uno de estos lóbulos o circunvoluciones. Lo primero que vamos a marcar en esta cara externa son 4 cisuras principales que me va a dividir a esta cara en 4 lóbulos. La primera cisura que vamos a marcar es esta que encontramos acá, que es la cisura de Rolando. Es esta que le estoy marcando acá. Esto es anterior, posterior, superior e inferior por las dudas, pero ya creo que lo reconocen. Igualmente, esto es cisura de Rolando, que la vemos en la cara externa, pero en realidad nace en la cara interna, ya vamos a ver bien dónde. Otra de las cisuras que encontramos en la cara externa es la cisura de Silvio, que es esta porción de acá, que mide aproximadamente 8 centímetros y generalmente es la más profunda, la más marcada que vamos a ver en el cerebro. Esta cisura en realidad también va a nacer en la cara inferior, que ya vamos a ver, pero tiene una dirección horizontal
y empieza a ascender hacia atrás y hacia arriba, ¿sí? Después encontramos la cisura perpendicular externa, que es esta de acá, mide en realidad 1 centímetro, acá lo exageramos un poquitito para que se pueda visualizar bien, y van a ser en el cuarto posterior del borde superior, ¿sí? No se hagan tanto lío con eso, tenemos el borde superior, lo dividimos en 4, 1, 2, 3 y cuarto, y en la unión del tercero con el cuarto, ahí nace la cisura perpendicular externa. Se dirige hacia abajo, hacia adelante, ¿sí? Mide aproximadamente 1 centímetro. Y después encontramos en el borde inferior, ¿sí? A la altura del cuarto posterior del borde inferior, la cisura temporo-occipital, ¿sí? Que se dirige bien vertical hacia arriba, y esta en realidad es la menos marcada de estas 4 cisuras principales de la cara externa. Ahora, nosotros tenemos que entender que las cisuras, ¿qué me delimitaban? Lóbulos. Perfecto. Entonces ahora nosotros tenemos la cisura de Rolando me va a separar hacia adelante todo esto, que va a ser el lóbulo frontal, y hacia atrás me va a separar el lóbulo parietal. Ya lo vamos a ver bien con otras imágenes. La cisura de Silvio me va a separar hacia abajo el lóbulo temporal, y hacia arriba y hacia adelante me lo separa del frontal, perdón, y hacia arriba y hacia atrás del parietal. La cisura perpendicular externa me separa hacia adelante el lóbulo parietal y hacia atrás el lóbulo occipital. Mientras que la cisura temporo-occipital ya me está diciendo qué lóbulos me va a separar, el temporal hacia adelante y el occipital hacia atrás. Ya lo vamos a volver a ver, quédense tranquilos. Lo que vamos a hacer ahora es marcar qué surcos encontramos en cada uno de estos lóbulos, ¿sí? Vamos a comenzar con el lóbulo frontal. En el lóbulo frontal encontramos 2 surcos horizontales, ¿sí? Que lo vamos a denominar como surco frontal superior, este que tenemos acá, y surco frontal inferior, este que tenemos acá. Presten atención a esto. Cada uno de estos surcos, cuando se dirige hacia atrás, se divide en una rama superior y una rama inferior. Vamos con el surco frontal inferior, también sucede lo mismo, se divide en una rama superior y una inferior, y todas estas ramitas me suelen conformar un tercer surco que se denomina surco prerolándico. Todo esto de acá. ¿Vamos? Ahora vamos a ver qué circunvoluciones me delimitaron cada uno de estos surcos. En primera instancia vamos a tener acá la primera circunvolución frontal o circunvolución frontal superior. Después vamos a encontrar la segunda circunvolución frontal o circunvolución frontal media. Y después acá abajo vamos a encontrar la tercera circunvolución frontal o circunvolución frontal inferior. Y hacia atrás vamos a encontrar la cuarta circunvolución frontal o circunvolución frontal ascendente, o también denominada circunvolución frontal prerolándica, porque está delante de la cisura de Rolando. ¿Sí? Entonces ahí tenemos marcados cuáles van a ser las circunvoluciones principales de este lóbulo frontal. Esto es muy esquemático, pero también en algunas zonas se marca bien, porque hay determinados estudios como resonancia donde podemos, de acuerdo a la función del cerebro en determinadas zonas, se activan diversos sectores de acá, ¿sí? Entonces, esto es para darle un orden. Obviamente ustedes ven acá el esquema y me van a decir cuál es cada uno de los surcos, la circunvolución, pero más o menos la altura tenemos que ir ubicando, ¿sí? Por las dudas, no se lo había explicado antes, pero cada uno de estos giros que tenemos acá, todos esos son las circunvoluciones, ¿sí? Circunvoluciones quiere decir giros. Vieron que está separado por esos surcos. Estas circunvoluciones son muy importantes porque también es lo que principalmente nos va a diferenciar del resto de las especies, ya que esas circunvoluciones y esos giros, esos surcos, perdón, me van a dar más superficie al cerebro. Si el cerebro fuese más liso, tendría menor cantidad de neuronas. Entonces lo que hacen estos surcos es darle más superficie de contacto al cerebro a través de estas circunvoluciones, ¿sí? Generalmente el cerebro humano es el que me presenta mayor cantidad de surcos, comparado siempre con el resto de los animales, ¿sí? Pero bueno, para que vayamos entendiendo un poquitito de cada cosa. Muy bien, ya tenemos entonces resuelto el lóbulo frontal, primera circunvolución, segunda, tercera y cuarta, ¿sí? Separados por los surcos frontal superior, frontal inferior, y la unión de esas ramitas de cada uno de estos surcos que me da el surco prerolante, ¿sí? Ahí lo tenemos. Nos vamos al lóbulo parietal, que es este que encontramos acá.
Este lóbulo parietal va a encontrar un surco que se denomina surco interparietal, y este surco interparietal tiene dos porciones. Una porción horizontal, que es la que le estoy marcando ahí, y una porción vertical. La porción vertical, por sí sola, se la suele denominar como surco retrorolándico. ¿Por qué? Porque está detrás de la cisura de Rolando. Ahora, este surco interparietal me va a dividir al lóbulo parietal en tres circunvoluciones. Esta de acá va a ser la primera circunvolución parietal, o también denominada circunvolución parietal ascendente, o también denominada circunvolución parietal retrorolándica, porque está detrás de la cisura de Rolando. Bien. Después encontramos la segunda circunvolución parietal, que es todo esto de acá, y también por debajo de la porción horizontal del surco, la tercera circunvolución parietal o circunvolución parietal inferior. ¿Sí? Ahí las tenemos a las tres. Nos vamos al lóbulo más inferior, que es el que encontramos acá, que es el lóbulo temporal. Este lóbulo temporal va a tener dos surcos, un surco temporal superior y un surco temporal inferior. Por lo tanto, me lo va a dividir a este lóbulo en tres circunvoluciones. Primera circunvolución temporal o circunvolución temporal superior. Segunda circunvolución temporal o circunvolución temporal media. Y tercera circunvolución temporal o circunvolución temporal inferior. Esta parte creo que es más sencilla. Y también más sencillo va a ser aún el lóbulo occipital, que se va a distribuir de una manera muy similar al lóbulo temporal, ya que encontramos dos surcos, surco occipital superior y surco occipital inferior, y me lo va a dividir también en tres circunvoluciones. Primera circunvolución occipital o circunvolución occipital superior, segunda circunvolución occipital o circunvolución occipital media, y tercera circunvolución occipital o circunvolución occipital inferior. ¿Sí? Entonces tenemos acá bien delimitados no solamente cada uno de los lóbulos, acá en celeste el lóbulo frontal, en violeta el lóbulo parietal, en un verdecito más claro el lóbulo temporal, y en rosa vamos a encontrar el lóbulo occipital. Sino que también dentro de esos lóbulos vamos a encontrar las circunvoluciones que presentan separadas por los surcos, ¿sí? Recuerden, esto es siempre un orden para poder estudiar cada una de estas circunvoluciones que presenta el cerebro. ¿Estamos? Perfecto. Acá ya tenemos otra vista, ¿sí? Bien dividido, lóbulo frontal, lóbulo parietal, occipital y temporal, y también vemos ya cómo se relaciona con el tronco cerebral y hacia atrás el cerebelo, ¿sí? Lo que tenemos marcado acá son los pliegues de paso. Los pliegues de paso son comunicaciones entre circunvoluciones de lóbulos diferentes. Por ejemplo, tenemos la circunvolución supramarginal de Gratiolet. Esto está todo en la guía, por las dudas no tengan prisa por los nombres, ¿sí? Porque están ahí en la guía. Esta circunvolución supramarginal de Gratiolet me va a comunicar la primera circunvolución temporal con la circunvolución parietal inferior, mientras que el pliegue curvo o angular está por fuera de esta circunvolución supramarginal y me va a comunicar la circunvolución parietal inferior con la segunda circunvolución temporal. Son comunicaciones entre lóbulos que están aledaños, que están pegados, ¿sí? Estos dos casos, de la circunvolución supramarginal de Gratiolet y el pliegue curvo o angular, tienen que ver con la elaboración del lenguaje, ¿sí? Y la comprensión del lenguaje ya lo vamos a ver en el otro video, ¿sí? Bueno, además, en esta cara externa que estamos desarrollando, si nosotros separamos la cisura de Silvio, como vemos acá, ¿sí? Acá tenemos las pinzas, este es el lóbulo frontal, este es el lóbulo occipital, perdón, el temporal, separamos esos lóbulos y vemos que hay otra parte, ¿sí? De superficie externa del cerebro que sale ahí, que se denomina lóbulo de la ínsula. Este lóbulo de la ínsula también lo vamos a estudiar en el video que viene, ¿sí? A través de un corte axial, para que veamos bien cómo está delimitado este lóbulo de la ínsula. Pero cuando hablamos de cara externa, tenemos que mencionarlo porque al separar esos labios de la cisura de Silvio, vamos a encontrar este lóbulo, que es el lóbulo de la ínsula, ¿sí? Acá fíjense bien cómo está diseccionada esta parte temporal, parietal y frontal, para observar bien la superficie externa de este lóbulo. Vamos ahora con la cara inferior.
tenemos acá un esquema, en realidad una disección anatómica, ¿sí? Estas imágenes de Netter, y acá ya el típico esquema para que se nos haga más fácil a nosotros entender, ¿sí? Lo que tenemos acá es anterior, posterior, laterales, ¿sí? En este caso, como lo estamos viendo de abajo, esto es derecho y esto es izquierdo. La cara inferior se va a dividir principalmente en un cuarto anterior, que es esto que estamos observando acá, cuarto anterior, y en 3/4 posteriores. Esa división se da a partir del nacimiento de la cisura de Silvio, que es esto que observamos acá. Fíjense, ahí vemos la cisura de Silvio que nace, se va hacia la cara externa, ¿sí? Que en la cara externa se iba hacia atrás y hacia arriba. ¿Recuerdan? Que era la más marcada. Nace en la cara inferior y en el nacimiento, en esa cara inferior, me divide en un cuarto anterior y 3/4 posteriores. El cuarto anterior va a estar apoyado sobre el techo de las órbitas, por lo tanto, esto lo vamos a denominar como lóbulos orbitarios, toda esta porción anterior, mientras que los 3/4 posteriores corresponden a la parte inferior de los lóbulos temporales y occipitales. Por lo tanto, los vamos a denominar lóbulos temporo-occipitales. ¿Estamos? Vamos a comenzar con la parte anterior. La parte anterior va a tener dos surcos en H, que van a estar formados por un surco orbitario externo, que se lo estoy marcando ahí, y un surco orbitario interno, ¿sí? Tiene una porción horizontal, por lo tanto me va a dar esa forma de H. Ahora, estos surcos me van a delimitar 3 circunvoluciones, 4 en realidad, que la vamos a denominar circunvolución orbitaria externa, por fuera del surco orbitario externo. Vamos a tener circunvolución orbitaria interna, obviamente esto es de los dos lados. Esta circunvolución orbitaria interna va a estar por dentro del surco orbitario interno. Y después también tenemos circunvoluciones orbitarias medias entre los surcos orbitarios, ¿sí? En este caso las circunvoluciones orbitarias medias van a ser dos, una anterior y una posterior, ¿sí? Nos vamos más hacia atrás. Ahora hablando ya de los 3/4 posteriores, que van a ser los lóbulos temporo-occipitales. En estos lóbulos temporo-occipitales encontramos dos surcos, que se los estoy marcando ahí, a ambos lados. Vamos a encontrar surco temporo-occipital externo, a este nivel, y por dentro, por deducción, surco temporo-occipital interno. Ahora, estos dos surcos me van a delimitar 3 circunvoluciones. La más externa, que está acá, corresponde a la tercera circunvolución temporal. Acá necesito que se ubiquen. Nosotros tenemos acá cara inferior y acá tendríamos la cara externa. Esta es la tercera circunvolución temporal. Fíjense que si nos vamos a una vista lateral, ya se la voy a mostrar después, se va, en esa vista lateral, la tercera circunvolución temporal era la inferior, ¿sí? Es decir, que da la vueltita. Entonces, cuando lo vemos desde abajo, que es esta de acá, va a formar parte también de este lóbulo temporo-occipital. Por lo tanto, por fuera del surco temporo-occipital externo, encontramos la tercera circunvolución temporal, ¿sí? Entre los surcos temporales, entre el interno y el externo, vamos a encontrar la primera circunvolución temporo-occipital, que es esta que se lo estoy marcando acá, o también denominada cuarta circunvolución temporal. Y por dentro del surco temporo-occipital interno vamos a encontrar la segunda circunvolución temporo-occipital o quinta circunvolución temporal, ¿sí? Eso es para que se vayan ubicando más o menos a qué altura nos encontramos de los lóbulos cerebrales, ¿sí? Y yo traté de mantenerle siempre el mismo color en cada lóbulo. Fíjense que estos también son celestes, al igual que en el frontal, porque esta parte sería la cara inferior de los lóbulos frontales. ¿Me explicó? Así que bueno, fíjense también cuando vayan revisando el video, el color, porque corresponde al lóbulo al que estoy representando, ¿sí? Excelente. Bueno, nos vamos a la cara interna, de vuelta. Anterior, posterior, superior e inferior, ¿sí? Vamos a hacer el mismo esquema, vamos a trazar diferentes líneas para dividir esta cara en surcos, lóbulos y circunvoluciones, ¿sí? La primera estructura que vamos a marcar, ¿sí? Lo que más nos llama la atención en esta cara interna, es esto que vemos acá, que es el cuerpo calloso. Yo les había mencionado antes que los hemisferios cerebrales estaban separados en una parte por la cisura interhemisférica, perdón, y estaban unidos por una serie de estructuras que llamamos comisuras interhemisféricas. Todas estas comisuras interhemisféricas son de sustancia blanca, ¿sí? Entonces me van comunicando ambos hemisferios.
La principal, la más grande, la que mejor se visualiza de esas comisuras interhemisféricas es el cuerpo calloso, que lo vamos a ver siempre en los cortes sagitarios. Ese cuerpo calloso tiene un pico, una rodilla, un cuerpo y un rodete. Ya lo vamos a ver bien en la clase, pero para que ya se vayan ubicando un poquitito. Entonces, como estructura central de esta cara interna, vamos a mencionar el cuerpo calloso. A partir del pico del cuerpo calloso sale un surco que se dirige hacia arriba y después se va hacia atrás, que es es una cisura, porque me va a ir lóbulos, que es la cisura calloso marginal. Calloso marginal porque está en el margen del cuerpo calloso. Nace del pico del cuerpo calloso, se va hacia arriba, hacia atrás, y termina por detrás del nacimiento de la cisura de Rolando. Yo les había mencionado en la cara externa, que la cisura de Rolando la vemos en realidad en esa cara externa, pero en realidad nace en la cara interna del cerebro. Por lo tanto, esta cisura calloso marginal va a terminar en el borde superior por detrás de la cisura de Rolando. ¿Sí? Tiene una partecita, ¿sí? Como una que está un poquitito levantada, esa cisura calloso marginal, para formar un surco, en este caso, que es el surco paracentral. ¿Sí? Por delante de esta cisura calloso marginal vamos a encontrar toda esta circunvolución que se denomina circunvolución frontal interna. Está en celeste porque obviamente corresponde a todo lo que es el lóbulo frontal. ¿Sí? Quiero que entiendan que cuando hablamos del lóbulo, principalmente la cara externa, no hablamos solamente de esa superficie, sino que hablamos del lóbulo como una masa, como todo un volumen, ¿sí? Que lo vamos a ver tanto en cara inferior como en cara interna. Siempre tengan en cuenta eso. Por eso es que acá, por arriba y por delante de la cisura calloso marginal, vamos a encontrar la circunvolución frontal interna, está en celeste, porque corresponde al lóbulo frontal. Hacia atrás del surco paracentral vamos a encontrar el lobulillo paracentral, que este lobulillo paracentral está dividido en dos. Tiene una parte que corresponde al lóbulo frontal, que es esta parte anterior, y una parte posterior que corresponde al lóbulo parietal. ¿Sí? Por eso es que está en otro tono diferente. Esa parte anterior tiene función somatomotora de los pies, acuérdense de eso, la parte anterior del lobulillo paracentral tiene función somatomotora de los pies, y la parte posterior va a tener función somatosensitiva de los pies. Ya lo vamos a ver, pero recuerden esa información. En conjunto, este lobulillo paracentral va a tener control en los esfínteres anales y vesicales. Además, esas funciones somatomotoras y somatosensitivas de los pies. ¿Sí? Seguimos hacia atrás, en esta cara interna, vamos a encontrar el surco subparietal, ¿sí? Que es el que estoy marcando acá. Por arriba de ese surco subparietal vamos a encontrar el lobulillo cuadrilátero, ¿sí? Estamos a la altura del lóbulo parietal, por eso es que lo mantenemos en violeta. Nos vamos más hacia atrás y vamos a encontrar la cisura perpendicular interna, que va a estar a la misma altura que la cisura perpendicular externa, para que se vayan ubicando. Y por debajo, esta cisura que es muy importante, que se denomina cisura calcariana. ¿Sí? Entre la cisura perpendicular interna y la cisura calcariana vamos a encontrar un lóbulo que se denomina lobulillo cuña. Está en rosa porque ya estamos en la zona occipital. ¿Se va entendiendo? Espero que sí. Vamos acá, hacia abajo. ¿Qué zona estaríamos abarcando acá? La zona temporal, ¿sí? Este surco se va a denominar surco temporo-occipital interno, que también este surco temporo-occipital interno ya lo vimos en la cara inferior, es el mismo, ¿sí? Por debajo del surco temporo-occipital interno vamos a encontrar la primera circunvolución temporo-occipital y por arriba de este surco vamos a encontrar la circunvolución del hipocampo. ¿Sí? Todos estos nombres, no se hagan líos, están todos en la guía, lo que estamos haciendo ahora es darle una ubicación. ¿Estamos? Entonces ya nos quedó bien delimitada esta cara interna. Vamos a ver siempre más surcos, otros lobulillos, pero los principales, los surcos más importantes y los lobulillos y circunvoluciones más importantes, ya se las estamos marcando acá para que sepan ustedes a dónde están cada una de ellas. ¿Sí? Y acá también tenemos, por encima del cuerpo calloso y por debajo de la cisura calloso marginal, la circunvolución del cuerpo calloso. También tiene otro tono diferente que no habíamos visto hasta ahora, porque ya estamos hablando de zona parietal y de zona, de zona parietal y de zona frontal. ¿Sí? Perfecto.
Vamos ahora a ver un poquitito de imágenes. Tenemos una disección anatómica, un corte sagital, y acá tenemos un corte sagital de una resonancia de cerebro. Ya vimos recién al principio una resonancia de cerebro donde van a ver que se ve diferente, ¿sí? Tiene otros tonos. En la resonancia hay diferentes formas de estudiar cada una de las estructuras del organismo, ¿sí? Generalmente la que vamos a usar más que nada acá en anatomía, principalmente para estudiar la forma, es una exposición, una ponderación, que es en T1, ¿sí? Donde nos permite a nosotros estudiar bien cómo se distribuye la sustancia gris y la sustancia blanca. Me estoy adelantando un montón, es verdad, pero bueno, para que vayan entendiendo un poquitito y no digan que lo otro no era resonancia o algo, ustedes ya saben que hay diferentes formas de ver la resonancia, por lo menos eso. Vamos con esta resonancia, un corte sagital. Fíjense lo bien que se va a marcar todas estas estructuras. Acá lo que estamos viendo es la cara interna del cerebro. Lo que vemos acá es el cuerpo calloso, pico, rodilla, cuerpo y rodete. Vamos a encontrar los pedúnculos cerebrales, la protuberancia, bulbo raquídeo, médula espinal. Fíjense ahí que se nota el odontoides. Arco anterior del atlas, arco posterior. ¿Sí? Esto corresponde al tálamo óptico, todavía no lo conocen, lo vamos a ver en el próximo video. Acá tenemos el esfenoides, silla turca, y ahí vamos a encontrar la hipófisis. Vamos a ver estructuras que ya estudiamos. Acá tenemos el cerebelo, fíjense lo bien que se nota el árbol de la vida, que le había comentado Gaby, a ese nivel. Y acá encontramos también una dilatación que se denomina cuarto ventrículo. Ya lo vamos a estar viendo ahora también. Fíjense acá también cómo se nota bien la cisura calloso marginal. Es toda esa que observamos ahí. Fíjense que la más profunda de toda esta cisura que encontramos en la cara interna. Por lo tanto, todo esto corresponde a la circunvolución frontal interna. Y acá encontramos el lobulillo paracentral. ¿Qué otra cosa podemos destacar en esta resonancia? Fíjense esa forma de cuña que encontramos ahí, a este nivel, que corresponde al lobulillo cuña. ¿Vieron cómo se nota? ¿Sí? Entonces, siempre lo importante es estudiar, primero con esquemas, porque si lo vemos así de una, en una disección anatómica, en una resonancia, se nos va a hacer lío para poder darle una ubicación a cada una de estas estructuras, pero a través de los esquemas ya nos vamos ubicando un poquitito y después cuando vamos a la imagen real, ya vamos a tener una mejor noción o vamos a estar mejor ubicados para el estudio. ¿Sí? Otra imagen, la misma resonancia, ¿sí? Acá ya con un esquema, ¿sí? Ya no es un corte real, pero para que vean también cómo se marcan cada uno de esos surcos que estuvimos estudiando antes. ¿Sí? Cisura calcariana, está acá, perpendicular interna, lobulillo cuña, acá vamos a tener el lobulillo cuadrilátero, este es el lobulillo paracentral, fíjense que bien se nota ahí, y esta es la cisura calloso marginal que encontramos a este nivel. ¿Sí? Acá tenemos pedúnculos cerebrales, acueducto de Silvio, y ahí hacia atrás vamos a ver la lámina cuadrigémina, con la epífisis en ese puntito ahí. ¿Sí? Seguimos. Ya vimos, dentro de todo lo que es configuración externa, los hemisferios cerebrales. Nos quedan dos conceptos antes de terminar este video, para terminar con la configuración externa. Uno de ellos va a ser la hendidura cerebral de Bichat. Esta hendidura cerebral de Bichat no es nada más ni nada menos que un espacio que hay entre los pedúnculos cerebrales y los lóbulos temporooccipitales. Esta imagen ya la conocen ustedes, ya la saben perfecto, ¿sí? Entonces nosotros tenemos acá los pedúnculos cerebrales, ahí a ese nivel, ¿sí? Y acá ya tenemos la parte interna de los lóbulos temporooccipitales, ¿sí? Ahí, ¿sí? Entonces todo ese espacio corresponde a la hendidura cerebral de Bichat. A través de esta hendidura cerebral de Bichat van a pasar las arterias coroideas, que son las que van a ir a los plexos coroideos que me van a formar el líquido cefalorraquídeo. Está todo en la guía, ya lo vamos a ver en los próximos videos, pero para que ustedes sepan ahora, por lo menos, a qué corresponde esta hendidura cerebral de Bichat. El otro parámetro que nos quedaba estudiar con respecto a la configuración externa del cerebro corresponde al rombo optopeduncular. El rombo optopeduncular es un espacio que hay entre también los lóbulos temporooccipitales, perdón, y vamos a tener dos límites. Un límite anterior, que corresponde al quiasma óptico, que es lo que vemos ahí, y un límite posterior, que corresponde a los pedúnculos cerebrales. Esta imagen es la misma que tienen en la guía, pero la vamos a describir ahora. Son las estructuras que encontramos dentro del rombo optopeduncular y también la que nos limitan hacia afuera. Los límites ya se los dije, vamos a tener cintillas olfatorias a los costados y hacia adelante el quiasma óptico y hacia atrás los pedúnculos cerebrales. El pie de los pedúnculos cerebrales, que era la parte anterior. Después vamos a tener en este nivel el tuber cinerum,
que es una estructura que va a estar comunicada a través del infundíbulo con la hipófisis, ya la vamos a ver. Hacia atrás nos vamos a encontrar los cuerpos mamilares, que van a estar en relación con el sistema límbico, y hacia atrás vamos a ver el espacio perforado posterior, ¿sí? Esas son las tres estructuras que vamos a encontrar dentro del rombo optopeduncular. ¿Cómo estaba delimitado? Hacia los costados por las cintillas ópticas, hacia adelante por el quiasma óptico y hacia atrás por los pedúnculos cerebrales. El quiasma óptico, aprovecho ahí también, porque hay un error en la guía, lo acabo de ver. El quiasma óptico corresponde al origen aparente del segundo par craneal. En la guía dice el tercero, así que aprovecho ahora para que lo puedan corregir. El quiasma óptico es el origen aparente del segundo par craneal, que es el nervio óptico. Esa antenita que ven ahí, en realidad ahí está cortado el nervio óptico, pero sale hacia el globo ocular. Eso es el quiasma óptico, ¿sí? Es la unión de los dos nervios ópticos. Y hacia atrás del quiasma se extiende a través de las cintillas, ¿sí? Aprovechamos para repasar también esta cara inferior, ¿sí? Que no la había nombrado antes. Lo que vemos ahí, este es el lóbulo orbitario, que ya lo estudiaron, ¿sí? Fíjense cómo se nota ahí el surco en H, ¿sí? Con la parte externa, la parte interna. Esto corresponde al surco orbitario interno, y ahí, apoyado sobre ese surco orbitario interno, encontramos esta estructura que corresponde a la cintilla olfatoria. Esa cintilla olfatoria termina en una porción anterior, en el bulbo olfatorio. Todo esto está apoyado sobre el etmoide. Ustedes ya lo estudiaron. Cuando estudiaron la lámina cribosa, estudiaron también que apoyado sobre esa lámina encontrábamos el bulbo olfatorio. Ustedes todavía no sabían qué era, pero ahora ya lo vemos. Así vamos relacionando todo, le vamos dando a todo un lugar, ¿sí? Entonces, este bulbo olfatorio, que va a ser el origen aparente del primer par craneal, va a estar apoyado sobre la lámina del etmoide, la lámina cribosa. Se dirige hacia atrás y va a terminar en una cintilla olfatoria interna y una externa. Cuando se separan esas cintillas olfatorias, me dejan un espacio a este nivel y a este nivel, ¿sí? Porque hay uno derecho y uno izquierdo, que se denomina espacio perforado anterior, ¿sí? Perforado porque miren cómo está acribillado por diferentes orificios por donde pasan diferentes terminaciones nerviosas que tienen que ver con los centros olfatorios. ¿Estamos? Bueno, acá terminamos la primera parte, ¿sí? Vamos a dividir el video en dos para que no se le haga tan denso a ustedes, ¿sí? Entonces ya vimos todo lo que es configuración externa y nos vemos ahora en el siguiente video para continuar con todo lo que es las áreas funcionales y la configuración interna.